Zombie Apocalypse. Los actores Moses Ingram y Lee Jung-jae se encuentran en conversaciones con Marvel Studios para interpretar a respectivos personajes sin especificar en el universo cinematográfico de Marvel. Por otra parte, ha afirmado que Vincent D'Onofrio y Algernon Zürer volverán a interpretar a los personajes de Wilson Fisk alias Kingpin y de Vanessa respectivamente en la serie de Daredevil para Disney+. Tal y como ha estado adelantando la actriz Jamie Lee Curtis en la última semana, Blumhouse y Universal Pictures han lanzado el teaser trailer de la película Halloween Ends, la tercera y última entrega de esa trilogía de Halloween ambientada tras los eventos de la película original de 1978, que se estrenará el 14 de octubre de este año en cines. Paramount ha decidido retrasar la fecha de estreno de la película A Quiet Place Day One, la precuela de las dos primeras películas de Un lugar tranquilo, del 22 de septiembre de 2023 al 8 de marzo de 2024, manteniendo su estreno en cines. Tenemos más información proveniente del artículo de Rolling Stone sobre la última polémica de la Snyder Cut. Según dicho medio, un consultor de marketing digital llamado Xavier Lance figuraba en un momento dado como registrante de la página web forsnydercut.com, uno de los movimientos online que más se hizo eco de la campaña para el lanzamiento de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. A día de hoy, Lance no aparece oficialmente en esa página web, pero su perfil de LinkedIn lo identifica como el director general de My Agency, una empresa de publicidad digital con sede en Los Ángeles. Aunque la página web de My Agency ya no está activa, una versión archivada de la misma ha revelado que sus servicios incluían tráfico barato e instantáneo de avatares en Internet, o lo que es lo mismo, tráfico de bots en Internet. Zack Snyder ha negado conocer a Xavier Lance o haberle contratado alguna vez para promover el release de Snyder Cut. Ni el mismo Lance ha respondido sobre este tema por el momento. Por otra parte, The Rolling Stone afirma que sus fuentes anónimas creían que Zack Snyder podría haber estado manipulando la situación desde dentro. En cambio, el cineasta ha respondido afirmando que si alguien estaba moviendo los hilos en lo que respecta a la influencia en redes sociales del movimiento, era la propia Warner Bros., que trataba de aprovechar su base de fans para aumentar el número de suscriptores de HBO Max en cuanto lanzaron la plataforma. Otro tema que han destacado en el artículo fue el bombardeo de críticas de los fans de Zack Snyder contra la película Godzilla vs. Kong y su director Adam Wingard, por haberle quitado el primer puesto en cantidad de visualizaciones en HBO Max a la Liga de la Justicia de Zack Snyder en cuanto se estrenó. Las fuentes anónimas mencionadas anteriormente afirman que Adam Wingard le pidió a Zack Snyder, a través de un intermediario, que pidiera a su base de fans que dejaran de bombardear críticas negativas extremistas a su película, algo que Zack Snyder también ha desmentido, afirmando que Adam Wingard no le pidió tal cosa, que no puede controlar a toda su base de fans y que se le está dando demasiado crédito con cosas que no son suyas. Por último, ha afirmado que conseguir lanzar su versión de Liga de la Justicia fue algo satisfactorio, que insistir en la negatividad y en los rumores no sirve de nada a nadie, y ha respondido a todo este entuerto con esta imagen publicada en Vero con una frase que dice así: si avanzo, sígueme. Si retrocedo, mátame. Si muero, véngame. Esta cita ya fue utilizada por Zack Snyder en el rodaje de Batman v Superman. Os seguiré informando si salen más detalles al respecto. El actor Samuel L. Jackson, que interpreta al personaje de Nick Furia en el UCM, ha confirmado al publicar esta foto en su cuenta de Instagram que ya se encuentra preparado para la fase de reshoots de la película de Marvels que están teniendo lugar en Londres. Deep Silver Volition ha anunciado en la cuenta oficial de Twitter del Saints Row que el juego ha pasado a su fase Gold, por lo que ya está listo para que sus copias físicas sean distribuidas a partir del 23 de agosto de este año, que es su fecha de lanzamiento. Según VGC, el videojuego Multiversus contará con dos tipos de monedas a disposición de los jugadores para comprar los ítems del mismo. En primer lugar, estarán las monedas virtuales que se desbloquearán al jugarlo, y por otra parte estará la Gleanium, que solamente se podrá comprar con dinero real. Una gran cantidad de cosméticos se podrán adquirir solamente gastando Gleaniums, y han desvelado los precios de los paquetes de Gleanium: $4,99 por 450 Gleaniums, $9,99 por 1000 Gleaniums, $29,99 por 2200 Gleaniums y $49,99 por 6000 Gleaniums.
Por último, han confirmado que cuando se lance el juego solo habrá 4 de los 16 personajes jugables, el personaje de Wonder Woman se desbloqueará tras completar el tutorial y los 11 personajes restantes se podrán desbloquear con las monedas virtuales o pagando con 700 Gleaniums por cada uno de ellos. El medio Digital Spy ha publicado unas fotos tomadas en el set de rodaje de la película Fast and Furious 10, con las que han confirmado que la actriz Helen Mirren volverá a interpretar al personaje de Queenie Shaw en dicha cinta. Según Deadline, es muy probable que Marvel Studios lance el primer adelanto de Black Panther Wakanda Forever y un nuevo vistazo a la serie She-Hulk Attorney at Law en su panel de la San Diego Comic Con 2022. A pesar de eso, afirman que no deberíamos esperar tantas noticias o tantos anuncios como los que hubo en la edición de 2019. Donde se publicó el calendario inicial de la fase 4 y se lanzaron anuncios como la película de Blade más el casting de Mahershala Ali como el protagonista. Según sus fuentes, Marvel Studios está reservando sus grandes anuncios para la D23 Expo 2022 de septiembre, específicamente en lo que respecta al anuncio de nuevos proyectos. Por otra parte, han vuelto a destacar los paneles de Black Adam y Shazam Fury of the Gods por parte del universo DC, pero lo más gordo con respecto al DCU es que se está rumoreando que Henry Cavill podría realizar una aparición sorpresa en el panel de Warner Bros. Y DC para dar nuevos detalles del futuro de Superman en el DCU, lo que sería un bombazo en toda regla si pasara, pero como digo, es solamente un rumor hasta que llegue el panel de DC en la San Diego Comic Con 2022 de este fin de semana. ¿Os gustaría que Henry Cavill apareciera en la convención para anunciar su regreso como Superman o no? Tal y como se ha adelantado en los últimos días, EA Sports ha lanzado el primer tráiler oficial del videojuego FIFA 23, la última entrega del FIFA editada y distribuida por Electronic Arts, con el que han confirmado que se lanzará el 30 de septiembre de este año para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Google Stadia. Por otra parte, han confirmado que la versión para PC se ajustará a la versión para las consolas de actual generación, mientras que la de Nintendo Switch hará lo mismo pero con las de la antigua generación, que el acceso anticipado comenzará el 23 de septiembre, una semana antes de su lanzamiento, para los que hayan reservado la edición Ultimate del juego, que incluirá la función crossplay, la primera y por ende última edición del FIFA que la va a tener, y por último han destacado las mejoras gráficas y de animación de la nueva versión de la tecnología Hypermotion que han implementado para mejorar la experiencia de juego, la mayor importancia del fútbol femenino en todos los ámbitos, ya que incluirán por primera vez clubes femeninos aparte de las selecciones, y que habrá un modo de juego tanto para la sección masculina como la femenina del Mundial de Fútbol de Qatar 2022. HBO ha lanzado un nuevo tráiler de la primera temporada de La Casa del Dragón, de la franquicia de Juego de Tronos, que se estrenará el 21 de agosto de este año en HBO y HBO Max. Según Deadline, el cineasta Simon McQuoid será el director de la película Mortal Kombat 2, por lo que vuelve a la franquicia tras dirigir la primera entrega, y uno de los encargados de escribir el guión junto a Jeremy Slater, guionista de Moon Knight. Los actores Kurt y Wyatt Russell, Anna Sawai, Ren Watabi, Kiersey Clemons, Joe Tippett y Elisa Lasowski conforman el reparto principal de la serie perteneciente al Monsterverse para Apple TV+. No han confirmado a qué personajes van a interpretar, así que habrá que esperar para saber cuáles son. Toei Animation ha lanzado el primer teaser póster de la película en acción real de los Caballeros del Zodiaco, con el que ha confirmado que la misma se estrenará en algún momento sin especificar de 2023. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre estas noticias, que os leo.